Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en la primera mesa de este ciclo de la Fundación Mario Benedetti de La Pluma y el Pan. En esta oportunidad están con nosotros tres poetas, escritores, de Maldonado los tres, Silvia Guerra, Roberto López Belloso y Jorge Nández. Voy a hacer una breve presentación de los tres para ponernos un poquito a tono. Empiezo hablando yo y después le damos la palabra. Jorge Nández, que es profesor de español, egresado del IPA, con posgrados y aparte ha sido el director del Instituto de Profesores Artigas. Es actualmente el presidente de la Casa de Escritores del Uruguay, cuenta con varias publicaciones sobre educación y sobre temas de especialidad disciplinar, pero aparte tiene varios libros de poesía editados, entre esos Votivos, Cimas, Los rostros y las caras, y la cara, perdón. Después Silvia Guerra, que también es poeta, es investigadora, es integrante de la Fundación Mario Benedetti, es una de las editoras de un proyecto de La Madre del Borrego, también ha recibido premios a nivel nacional y a nivel internacional. Tiene varias obras escritas, éditas a nivel colectivo e individuales, y algunas de sus obras de poesía es Un mar de madrugada, Todo comienza, Lugar y Pulso. Y Roberto López Belloso, que es quien va a empezar el ciclo ahora, es también poeta, periodista, investigador y editor, es integrante de la Fundación, integrante coordinador de la Fundación Mario Benedetti, también ha publicado y ha escrito libros de investigación, de divulgación, de poesía, como Poemas encontrados lejos de Islandia, Poemas encontrados en la primera década, Poemas encontrados cuando no había, ha recibido también premios por varias de esas obras a nivel nacional e internacional. Y bueno, vamos a comenzar este conversatorio y va a tener como dos partes. Una primera parte que refiere a la pluma y el sentido del escritor, al lugar del escritor. Una segunda parte que sería el pan, que tiene que ver con este camino que viene recorriendo desde la Fundación sobre el sentido y poner en escena el tema del salario básico mínimo. Y bueno, empezamos con Roberto. Muchas gracias, Irene. Es un placer estar compartiendo con Silvia y con Jorge esta primera charla del ciclo. Van a ser una serie de diálogos entre escritores y escritoras que van a extenderse hasta el 12 de mayo y van a estar todos los miércoles en el canal de YouTube de la Fundación Mario Benedetti, y por supuesto con esto de la virtualidad luego, aunque sea más allá de esa fecha, se van a poder seguir viendo. Así que no sabemos en realidad si quienes están mirando este diálogo hoy están en qué mes de qué año y a qué hora nos están escuchando y están participando. De cualquier manera, creo que eso es va bastante de la mano con el tema, porque es un tema que no empieza hoy, el de la situación espiritual y material de los escritores, y que tampoco se va a detener esta necesaria reflexión. Para la Fundación Mario Benedetti es como natural plantear esta conversación, ya que, como ustedes bien saben, la Fundación fue creada por testamento, por Mario Benedetti, con dos objetivos centrales, la promoción de los derechos humanos y la promoción de la literatura. Y cuando empezamos a conversar con Silvia hace ya más de 2 años sobre estos temas, lo primero que nos surgía era que verdaderamente esta situación de los escritores aunaban ambos objetivos de la Fundación. Por un lado, indudablemente se trata de promoción de la literatura, ya que no hay literatura sin personas que la escriban, tampoco la hay sin personas que la lean, pero no la hay sin personas que la escriban, y efectivamente los derechos sociales, los derechos materiales de la vida de las personas son un derecho humano, indudablemente. Entonces, con Silvia comenzamos a pensar alrededor de este tema. Tuvimos la suerte, obvia, pero que está bien mencionarla, de que todo el resto del Consejo de la Fundación entendió como un tema prioritario. Ustedes saben que la Fundación tiene un consejo de 5 personas, que son
además de Silvia Guerra, que es una de las consejeras, también está Hortensia Campanella, Washington Carrasco, Diane Denoir y Andrés Olivetti. Y bueno, ese consejo es el que tiene la misión de llevar adelante los temas estratégicos de la Fundación, y de inmediato entendió y apoyó con total entusiasmo la realización de acciones en este sentido. Las acciones en este sentido no se quedaron en esa conversación interna, sino que con Silvia fuimos iniciando sondeos más o menos informales con otros colegas, que fueron la continuación de conversaciones que son habituales entre los escritores, y además, cuando estábamos ya más o menos preparando algunos materiales, borradores de temas de discusión, surge la pandemia del coronavirus, y de inmediato la situación material del escritor y espiritual del escritor pasa a ser una prioridad, y ahí comenzamos a realizar también acciones junto con la Casa de los Escritores que preside Jorge. Y bueno, es como parte de un paquete mayor este diálogo en el que estamos ahora involucrados. Y una de las cosas que más nos llamó la atención con Silvia es la dificultad para que el lugar que el escritor tiene en la construcción simbólica de la sociedad sea reconocido cuando esa sociedad tiene que poner en negro sobre blanco los derechos. Y bueno, eso quizás vos nos lo podés contar un poco más, Silvia, pero nos llamó mucho la atención esa especie de separación entre el lugar indudable que tiene el escritor en nuestra sociedad como constructor de identidad, como constructor de lo que es el ser parte del Uruguay en el continente, y del continente en el mundo, lo que es ser parte de una lengua, lo que es ser parte de una comunidad imaginada, como siempre se ha dicho que es una sociedad, y la importancia que tiene para eso y lo poco que se los reconoce. Sí, bueno, sí, es un gusto. Queríamos era como visualizar la situación y el lugar de los escritores. Eso empezamos hace rato, y todo eso efectivamente con el COVID se vio en otro estado, ¿no? Cuando empezó la emergencia sanitaria, lo que rápidamente se descubrió es la vulnerabilidad extrema del sector, ¿no? Un sector que no aparece la palabra escritor en la ley, ¿verdad? No aparece la palabra. Ni en la ley del artista ni en el estatuto del artista aparece la palabra escritor, cuando parecería que claramente es un trabajador de la cultura, ¿no? Y cuando, por supuesto, da letra o pone letra a una cantidad de cuestiones artísticas y a una cantidad de cuestiones, no sé, que tengan que ver con la imaginación, ¿no? Entonces, bueno, obviamente. Entonces, eso nos chocó cuando empezamos a ver la inexistencia de la palabra escritor. Estábamos en eso cuando apareció el COVID, y ahí ya yo creo que cambió la era, y lo que sí nos interpeló de una manera muy, muy grande es como una cantidad de gente. Lo que pasa es que en el Uruguay hay muchísima gente que escribe, muchísimos escritores que son profesores, entonces hay una cobertura, pero hay algunos escritores que no son profesores y que más o menos tratan de subsistir, no en tanto escritor, que es muy difícil, prácticamente imposible en el Uruguay, pero sí con lo que creo que se llaman los oficios conexos, ¿no? Que es, por ejemplo, la corrección, la edición, dar algunos talleres, no en tanto profesores, sino en tanto escritores, ¿no? Formular y llevar adelante algunos talleres en tanto escritores y en tanto pensamiento de la escritura, no pensamiento de la literatura. Entonces, toda esa gente se vio de golpe, bueno, sin
sin ningún tipo de ausencia de trabajo, sin ningún tipo de falta de ingreso, y ahí vemos esa vulnerabilidad extrema en la que están los escritores. Para lo que yo creo que también ha habido en los últimos, yo qué sé cuánto, 50 años, pero con una aceleración tremenda en los últimos 30 años, por ejemplo, un corrimiento de esa figura del escritor, ¿no? De la escritora, de esa figura de la persona que escribe. Un corrimiento enorme que yo creo que es una cuestión que tiene que ver muy, muy política y que tiene que ver con una cuestión, con un capitalismo que va en una dirección. Entonces creo que ahí hay un corrimiento absoluto de la persona que escribe. Y eso también se imbrica a la hora de decir, por un lado, esto que decía Roberto, de los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos culturales, ¿no? Dentro de los derechos culturales, bueno, sí, por supuesto, un escritor es un trabajador de la cultura, un escritor termina haciendo un producto, que es un libro, un escritor trabaja una cantidad de horas, bueno, todo eso debería tener algún tipo de amparo social. Pero como también, por otro lado, esa figura del escritor se ve completamente corrida, al punto que ni siquiera entra dentro de los artistas por algún motivo no entra la palabra escritor, entonces, bueno, también habría que pensar qué ha pasado en este último medio siglo, creo yo que con completa claridad en estos últimos 30 años, que esa figura se ha visto desplazada. Que en este minuto COVID, por otro lado, también se ve en las redes la importancia de la palabra escrita, la necesidad de la convocatoria de esas palabras de la tribu, no sé. Entonces, bueno, eso también hay un cambio ahí en este instante que lo tenemos que procesar, ¿no? Bueno, por ahí. Bien, tomo entonces inicio mi intervención agradeciendo a la Fundación Mario Benedetti por la organización de estos encuentros, que creo que justamente recogen lo que está planteado en la primera frase de la convocatoria al Fondo 100 años de Mario Benedetti, cuando dice: los escritores y las escritoras han sido un sector tradicionalmente invisibilizado. Proust decía: la verdadera vida, la única vida realmente vivida es la literatura. Gracias a ella se nos revela el mundo. Sin la literatura, nuestra propia vida nos sería desconocida. Y precisamente en ese párrafo inicial de la convocatoria del fondo para los salarios básicos que se ofrecieron por parte de las dos instituciones, la Casa de los Escritores y la Fundación, se hace alusión al carácter del escritor en tanto capaz de, escritora, capaz de construir colectivamente un capital simbólico de la sociedad. Esto es, el compromiso como escritor desde el punto de vista literario con la realidad que el propio creador vive. Es cierto que en el imaginario puedan estar circulando otras imágenes del escritor, pero debemos ser conscientes de algunas cosas o tenerlas presentes en el momento cuando hablamos de invisibilidad, porque contradictoriamente esto de invisible lo es en un sentido en el que acaba de hablar Silvia y no lo es en otro, como por ejemplo las grandes empresas que se benefician o que sacan rédito de los productos literarios. Hay una realidad, en poco tiempo el mundo del libro ha cambiado mucho y actualmente se lee más que nunca, pero de forma distinta a como se leía antes. Ni el escritor es más fantasioso, ni el más fantasioso pudo imaginar que la revolución de Internet y las redes sociales iban a deparar esta situación hasta de consumo que las propias redes posibilitan. Y los escritores, los autores que son sensibles sensores con ese, de los cambios sociales, están modificando también sus métodos de trabajo para adaptarse a nuevas formas de escribir. Pero lo que no ha cambiado
Es el espíritu altruista que se esconde siempre en un escritor. El autor, la autora es alguien que quiere colaborar, colabora con la sociedad aportando su creatividad. Sabe, además, que el libro no es una actividad económica más. Y sabe también que la historia existe desde que se registran los acontecimientos con la escritura. Es decir, hay, no sé, 4 milenios de palabra escrita, 25 siglos de teatro, un siglo de cine, 8 decenios de retransmisiones suponen generaciones de narradores, ideando tramas, creando personajes, poetas poetizando el mundo, que parece imposible que alguien se siente hoy a escribir y logre una obra original. Parecería que después de tanto sería imposible. Sin embargo, ese milagro existe, se produce. En esta era de la información todo va muy rápido, la vida nos sigue intrigando y se siguen provocando interrogantes. Pero la información por sí sola no puede dar respuesta a tanta complejidad. Por eso, los autores, escritoras y escritores, y su creación y su visión sobre la existencia son imprescindibles para entender el mundo, la sociedad y para entendernos a nosotros mismos. Es decir, el escritor es, en esta instancia, como colectivo y como persona, una forma y una manera de constituir y crear mundo. El escritor es un comprometido ser que está en estas entrañas de la vida cultural. Y diría hasta una cosa que puede resultar anecdótica, pero vivimos hoy 30 años más que nuestros antepasados. Y ese tiempo extra puede ser el mejor de los regalos, si se quiere, o una fatalidad, depende cómo se lo conciba, si lo sabemos emplear debidamente. De ahí que la cultura sea esencial y determinante, y en particular la literatura como parte de ella. Y en esta reivindicación que hacemos del escritor para que se haga visible, porque no es que se lo ignore precisamente, pero debemos sí asumir la necesidad de reclamar el lugar que a un escritor le corresponde. Y Silvia señaló expresamente cuáles son las dimensiones sociales en las que el escritor está hoy por hoy absolutamente desamparado. Y no salvan la situación de que, como en el imaginario pueda suceder, que haya algunos escritores que pueden vivir, que no lo hacen generalmente toda su vida, de lo que puedan tener sus ingresos, que son muy bajos, y de eso hablaremos en el próximo punto. Gracias. Si la moderadora me permite, yo quería hacer un par de acotaciones sobre lo que comentaron los colegas. Jorge me hizo acordar un poco lo que vos planteabas, a esa especie de contradicción rara que tiene la literatura, que por un lado nos permite entender el mundo, y por otro nos permite evadirnos del mundo. Es una cosa rara y linda que tiene la literatura, porque es una forma de entender la realidad, de poner los pies sobre la tierra, y a la vez es una forma de evadirse, ¿no? Y en ese sentido creo que por eso es tan raro el lugar del escritor en la sociedad. Yo coincido con Silvia en que en los últimos años se ha movido de lugar, en algunas cosas para bien, en cierta medida. Creo que el lugar del escritor se ha terrenalizado más, pero creo que también ha sufrido cierta instrumentalización. Tanto el escritor como la literatura, y me parece que el lugar donde la sociedad entiende que está o debe estar el creador literario, la creadora literaria, es muy cambiante, ¿no? Es muy cambiante. Y por eso este tipo de debates
que no dejan de ser parciales, porque no dejan de ser recoger las opiniones y las percepciones de un puñado de personas, capaz que al final de esta serie de diálogos podemos tener una idea más o menos aproximada, ya no de las respuestas, pero sí por lo menos de las preguntas que deberíamos empezar a hacernos sobre este tema. No, yo también quería como decir que este ciclo en realidad está pensado para eso, ¿no? Como para tratar de poner arriba de la mesa una serie de cosas y bueno, ver un poco a partir de esto a qué podemos, qué preguntas se pueden formular para ver en qué lado estamos, ¿no? Eso me parece que sí, que eso es muy importante. Después yo lo que creo es que lo que sí ha pasado en estos últimos años, no es en desmedro de la escritura, que después de todo es lo que nos mueve en la vida, en alguna medida muy, muy grande para cada uno de nosotros, que ha dado la vida en la escritura sin ninguna idea de resultado, por supuesto, porque si hay algo que no tiene la escritura es resultado, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema, justamente ahí hay un problema, es decir, yo creo que se escribe casi que porque sí para nada. Entonces, como se escribe porque sí para nada, en una aceleración de un mundo donde lo que verdaderamente, lo único que te parecería que importa es la productividad, entonces, bueno, claro, ahí se establece un problema enorme. Pero por otro lado, también creo que estos últimos años, creo yo que 30 años, habría que revisar un poquito, lo que también pasa es que hay como una especie de objeto que se mueve. Y ahí es lo que yo creo que pasa con los escritores, ¿no? Que es decir, ese objeto que antes lo daba la literatura, que antes lo proveía la literatura, ahora pasó como a las ciencias sociales, por ejemplo, o pasó a otras áreas. Entonces, ahí hay un movimiento con lo literario o con la escritura, me parece a mí, en lo que tiene que ver eso que digo, que es como la finalidad, ¿no? No hay ninguna finalidad. En todo caso, habrá complejidad, pero finalidad ninguna. Entonces eso me parece que se da un poco de bruces, por decirlo de alguna manera, con una especie de proyecto social en lo que todo tiene que rendir. Eso es lo que yo creo, pero bueno, lo que sí me parece es que sí hay un desplazamiento claro en este último tiempo. Es cierto que también, por supuesto, hay multinacionales que operan a favor de todo eso, es decir, que hay gente que puede publicar, pero eso no me parece a mí que solamente da más de lo mismo. Aunando hacia ese mismo cauce, no es a favor de lo literario, creo yo, capaz que estoy confundida. Pero bueno, esa es la impresión un poco. Y sí que en este momento para nosotros es fundamental como poner arriba de la mesa todo esto que está sucediendo y ver, abrirlo, ¿no? Abrirlo. Después de ahí se verá. Una pequeña acotación. Este apartado de nuestra conversación creo que está muy bien seleccionado porque nos posibilita posicionarnos desde un enfoque teórico, ideológico, que aporta visión. En el otro vamos a ir a cuestiones más específicas. Y en este sentido, yo creo que transcurrida la historia y llegados al momento actual, es oportuno que, como está pasando en otras culturas, en otros países, que haya una legítima mirada que diga, el escritor es un artista, como lo es el artista plástico que está en situaciones semejantes a las del escritor. Es un artista. En el año 1980, en una serie de recomendaciones de la UNESCO, donde se habla y se define el artista y se hacen recomendaciones específicas acerca de la responsabilidad de los estados en la protección
del artista lo hace justamente y evidencia justamente que todo este sector de la cultura o este ámbito de la cultura no puede quedar librado al devenir de la vida, mientras todos los demás estratos sociales o sectores sociales, estructuras sociales van cobrando organización como es la economía, que estos otros vayan quedando siempre a la saga. Evidentemente no generan capital aparentemente, pero no pueden quedar fuera de lo que es una organización social. Y cuando nosotros estamos diciendo que reivindicamos al escritor como un trabajador, como un artista que trabaja, y estamos pidiendo o reclamando la cobertura social, el amparo social, es incluirlo en lo que es la estructura social de funcionamiento, del funcionamiento de la sociedad. Esto, evidentemente que dicho en términos globales, generales, no quiero decir teórico porque la palabra seguramente exceda lo que estoy planteando, el concepto que quiero plantear, pero creo que es una cuestión esencial y que acompasa lo que es el desarrollo de la vida social del hombre, y que es absolutamente legítimo que se incorpore, y de hecho, por eso cité a la UNESCO, organizaciones que lo vienen implementando, destacando y reclamando a lo largo de las últimas décadas. Y corresponde, por lo tanto, encaminarlo, encauzarlo y asumir. Y no está librado de complejidad, en el sentido de que ponerse de acuerdo, lograr ciertas convergencias para estructurar luego la canalización a este reclamo, evidentemente que sí que es complejo y hay muchas maneras de encaminar. Bien, creo que inclusive ya comenzamos como con la segunda parte, comenzamos en algún sentido también con el pan, ¿no? Solo dos cosas, pero digo, después lo retomamos al final, ¿no? Porque en realidad la idea de esta primera parte era, bueno, justamente la problemática de la invisibilización del escritor como artista. Y después una cosa que se planteaba es, bueno, estos contextos especiales en los que estamos viviendo desde hace más de un año, también nos remite un poco a esto que habla Boaventura de Sousa de la cruel pedagogía del virus, ¿no? Que en algún sentido todo esto nos ha hecho darnos cuenta bueno, del mundo en el que vivíamos y por qué terminamos con estas pandemias y por qué terminamos en algún sentido en esta reclusión, pero por otro lado, también es una oportunidad de poner estos temas en debate, por ejemplo, y de poder tener otra mirada y de poder salir de otra manera. Entonces, esta necesidad de la visibilización del escritor como artista, y bueno, y no solo la pluma, ¿no? Esto que ustedes estaban planteando de la importancia de la literatura y del escritor como alguien que devela el mundo, en realidad, este mundo que si no es compleja, es solo apariencia, ¿no? Ese develamiento del mundo de que decía Jorge, que hablaba Proust y que lo retoma también otros autores nacionales. Pero bueno, aparte de esa pluma, vamos al pan, si les parece que estamos ahí en este momento. No sé si Silvia... no, empieza Jorge. Jorge, si querés seguir de repente sí, con el pan. Me sentía exactamente en la misma cuestión que estás planteando, porque sí, efectivamente lo que estábamos diciendo antes deriva directamente a esta situación. Y vinculándolo, dicho de otra manera, cuando hablé del escritor como artista, diciéndolo de otra manera, una de las principales aspiraciones de todos o de muchos de los que se dedican al oficio de escribir es la posibilidad de la profesionalización, pongámosles un nombre académico, por decirlo de alguna manera, y que eso permita alejarse de ser considerados como meros aficionados. Si la escritura con una perspectiva de esa índole. El trabajo de quienes se dedican a escribir, salvo excepciones, está marcado por la incertidumbre, por a veces la intermitencia, tanto del punto de vista del resultado como del económico. Sin embargo, escritores y escritoras contribuyen en forma
sostenible con el desarrollo cultural, con el desarrollo educativo. En este sentido, conviene recordar, ahora que tú lo mencionabas, Irene, que el conjunto de la obra de cualquier escritor o escritora, el trabajo intelectual de toda su vida, pasa a dominio público. Después de una cantidad de años, queda el fallecimiento de la persona, eso queda como patrimonio cultural y científico de los ciudadanos, o algo por el estilo debe estar escrito en alguna parte. Pero eso es así. Quiere decir que tenemos contradicciones hasta incluso en los que estamos viviendo. Por un lado, estamos reclamando algo porque no lo reconoce nadie, pero al mismo tiempo hay otras cosas que parecería que sí, que están reconociendo el nivel de lo que estamos planteando. Es obvio que la actividad creadora de un escritor y escritora es una labor individual, que no siempre tiene una dimensión así del trabajo profesional entendida convencionalmente. Es decir, una actividad que le permita vivir de su trabajo, de lo que generan sus obras, de la actividad que deriva de ello. Y en ese sentido, por lo diverso que es el colectivo, por lo pronto habría como dos grandes grupos en esto de los escritores. Aquellos quienes pueden tener derechos de autor y actividades conexas y que, bueno, en ese ámbito son como trabajadores autónomos, digámoslo así. En Uruguay, poquitos. Silvia siempre los nombra, son 2, no más de 3. Y después están los otros, escritores y escritoras que tienen una actividad profesional o no, relacionada con la literatura, profesores, funcionarios, empleados de empresas, bibliotecólogos, que perciben ingresos y otros tipos de empleados que nada de pronto tienen que ver con el mundo de las letras en cuanto a trabajo, que perciben ingresos por sus obras, pero que no son escritores o no se presentan como tales, pero que sí escriben y que son personas que se dedican a esta tarea de la literatura. Yo quisiera, me apuro un poquito porque quisiera ir a cosas concretas, como por ejemplo, no son de Uruguay, pero dan una impronta, una imagen o una idea de lo que tenemos que considerar. Estoy hablando del Libro Blanco del Escritor, que es una publicación española, reciente, 2017, hecha, se llama el Libro Blanco del Escritor sobre la situación profesional de los escritores en España. Es la Asociación Colegiada de Escritores. Y allí plantean algunas cosas de este tipo. Ellos hicieron una encuesta y señalan que la información que tienen es precaria, pero abarcó todo el país. Y allí se dice que solo el 16,4% de los autores y autoras encuestadas tienen dedicación exclusiva, y que el 77% percibe menos de 1.000 euros al año en conceptos de derechos de autor por la venta de libros. El 24% de escritores ha publicado libros sin contrato de edición y luego más de la mitad no reclamaron el citado documento. El 40% no recibe información de la editorial sobre la tirada y si hay contrato firmado, el 14% no detalla el porcentaje de derechos. Y hay muchas cifras más interesantes en proporción de mujeres y hombres y demás. Pero estamos hablando de un país de la Comunidad Europea que tiene una ley, que tiene un estatuto del artista, que tiene jubilación para los escritores y que les acaban de reconocer con un decreto real de 2018 que estando jubilados pueden seguir percibiendo la jubilación. Esa situación que acabo de mencionar en nuestro país creo que es mucho más severa en el sentido de que las publicaciones de los escritores uruguayos, no puedo decir porcentaje porque no lo sé, pero corre a costa de la propia espalda del escritor. Sus ediciones, sean editoriales extranjeras, como las hay, uruguayas o editoras artesanales, tienen que ellos sostener su publicación, dar continuidad a su trabajo de publicación. En ese sentido, la situación del escritor uruguayo
es de indefensión social. No está reconocido en la ley del artista, como consecuencia no figura en los registros del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, ni en el BPS, ni tiene manera de hacerlo porque no figura como una actividad. La actividad son actuación, danza, música y actividades conexas. Hay antecedentes en lo que tiene que ver con el reclamo para que el escritor y escritoras estén integrados en la ley del artista, se hicieron proyectos, la ley no contempló la situación ni de los escritores ni de los artistas plásticos. Y yo diría que, como para cerrar este primer punto, que en cuanto a la situación nacional hay al menos 3 cuestiones esenciales o básicas a resolver y que no involucran solamente al Estado, sino también a los propios involucrados, como son los escritores. Uno, la necesidad de resolver el amparo legal y previsional, lo cual involucra a la acción del Estado, y estoy refiriéndome a la ley del artista. Esa es una cuestión a resolver. Una segunda es, y que está vinculada con la primera, es la formulación de un perfil profesional y organizacional, es decir, una dimensión que defina exactamente al sector y nos constituya como sector. Y una tercera acción es, entre otras, estas 3 estoy mencionando ahora, la elaboración de un registro. Es decir, hay la necesidad de tener un censo del cual pueda extraerse un diagnóstico y conocer la realidad de los escritores, la realidad laboral, profesional, como la queramos llamar. Yo no tengo cifras de ningún tipo, excepto la de saber que hay un registro de escritores no sistematizado, porque son socios, ni activos todos tampoco, que, de la Casa de los Escritores, que ronda las 600 personas. Dejo esto por aquí porque creo que hablé un poquito más de lo que tenía previsto, para dar la palabra a, no sé si Roberto, Silvia, no me acuerdo cómo veníamos. Silvia, creo que sería, ¿puede ser? O... Bueno, yo creo que es todo esto que dijo Jorge, ¿no? Por ejemplo, lo de la UNICEF, ¿no? Lo de UNICEF en los 80. Yo creo que se plantea todo este marco para los artistas porque en ese momento justamente hay como una especie de precipitación de... como que hay una precipitación, por un lado, de lo artístico frente a un avance de las tecnologías y todo eso, donde los artistas quedarían completamente indefensos. Entonces, por eso es que se trata de hacer un marco legal, ¿no? Entonces ahí me parece que también ahí se abre esto mismo que estábamos hablando un poquito en el bloque anterior, que es como esta cosa que queda ahí en el aire, que también dentro del sector de los escritores se plantea, ¿no? Que es como mucha gente piensa que cómo se va a cobrar por escribir, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema. Ahora, yo entiendo que en todo caso, en los 80, cuando la UNESCO plantea esto, es porque este problema está muy, muy en latente. Entonces, creo que lo que se dice es, bueno, hay que trabajar las condiciones para que la posibilidad del arte aún exista. En otra cantidad de cosas, en un mundo completamente tecnológico, por ejemplo. Entonces hay que lograr esos espacios, esas condiciones elementales, y las condiciones elementales quiere decir que uno tiene que pagar la luz, tiene que comer, ¿no? Cosa completamente elemental. Entonces ahí también aparece una cuestión que tiene que ver con el tiempo, es decir, ¿cuánto tiempo pone una persona en escribir una novela? Bueno, no sé, depende de las personas. Por ejemplo, Marosa, una vez le preguntaron, Marosa Di Giorgio, una vez le preguntaron, ¿usted cuánto demora en escribir un poema? ¿No? Porque también está esta idea medio subalterna, medio que anda por ahí bollando, que escribir un poema facilísimo, porque es una palabra arriba y otra abajo. Entonces, Marosa dijo, bueno, a mí me lleva escribir un poema toda la vida que tuve hasta el momento en que lo escribo.
Entonces, bueno, ahí hay algo, ahí hay algo. Por ejemplo, en estas cuestiones del tiempo, ¿no? Bueno, parecería que ensayar los músicos, yo qué sé, una obra de Tchaikovsky le lleva lo mismo ahora que le llevaba hace 3 siglos, yo qué sé cuánto, 2 siglos, no sé, 100 años, no sé. Le lleva el mismo tiempo. Entonces quiere decir que hay un tiempo, que creo que eso también tiene que ver con eso que decía Jorge, como de la intermitencia. La intermitencia, ¿cómo? Digo, hay grandes concentraciones, grandes momentos. ¿Cómo se mide? Es muy difícil de medir. Y después, el tema de la escritura es especialmente difícil porque, por ejemplo, los músicos tienen que tener ese métier, tienen que saber tocar música. Ahora, un escritor, una persona que escribe, puede escribir cualquiera. También ahí hay una cuestión que es complicada y es muy difícil de discernir. Hay una definición del escritor que se ha trabajado, ¿no? Que dice, bueno, es el que escribe es todas las personas que logran tener una obra terminada, una obra que puede llevar a editarse. Bueno, hay una serie de cosas para pensar ahí, para trabajar, ¿no? Para ver cómo se hace eso, ¿no? ¿Quiénes son escritores y quiénes no? Hay alguien que dice, bueno, yo escribo en mi casa. Bueno, ¿y esa persona es un escritor? Todo ese tipo de cosas son cosas de una enorme complejidad que también me parece que atentan contra esta misma vulnerabilidad del sector, ¿no? Bueno, y después también quería decir que en todo eso también se mezcla un poco toda esta idea de la alta cultura, ¿no? Cuando hay gente que dentro de nosotros mismos que piensa que cómo se va a cobrar, bueno, también eso entra en una cosa que me parece que es como de otra época, cuando la gente decía, bueno, había mecenas, ¿no? Pero la gente comer tiene que comer. Entonces ahí hay un sistema, hay un pensamiento de esto que la alta cultura es algún tipo de cosa artística y otras no. Bueno, todo ese tema yo creo que hay que debatir esos campos, ¿no? Y hay que pensar también qué quiere decir la alta cultura. Yo creo que cualquiera tiene un verso dentro de la cabeza. O sea que eso de la alta cultura habría que verlo, ¿no? Yo creo que cualquier niño saltando en un charco puede hacer un cantito y ahí hay una función poética de la lengua, ¿no? Ahí empieza algo a moverse, en esa rima que el niñito salta arriba del charco y lo hace. Cualquier persona, cualquier circunstancia puede ir cantando un verso de una canción. O sea que a mí me parece que esa idea de la alta cultura es una idea que también habría que revisarla y habría que mirar la competencia de los campos también para abrir todo esto que estamos diciendo. También me parece que otra cosa que también habría que recalar es que Amir Ahmed siempre hablaba de la gran literatura uruguaya. Bueno, yo creo que tiene razón, hay una gran literatura uruguaya. Si nosotros pensamos en términos estrictamente económicos, estrictamente capitalistas, tenemos dos premios Cervantes en 3 millones de habitantes, es bastante, ¿eh? 2 premios Cervantes. Y tenemos una cantidad de escritores muy importantes en el Uruguay. Tenemos una tradición de poesía de mujeres que también es bastante interesante, se mira, por ahí se llama la atención. O sea, a mí me parece que para esa gran literatura uruguaya que tenemos, tendríamos que revisarnos, ¿no? Revisarnos, volvernos a mirar y decir, bueno, acá está pasando algo. Todo eso que decía Jorge de los derechos, de los marcos legales, bueno, sí, nadie escribe de la nada, es decir, a todo el mundo seguramente le lleva la vida que tuvo hasta ahí. Bueno, entonces ahí tenés que tener una condición elemental. Cuando empezamos, hablábamos del salario mínimo, ojalá que no fuera tan mínimo tampoco, ¿no? Que diera por lo menos para las cosas más elementales, que hubiera un marco de asistencia sanitaria, ¿no? Digo, una serie de cosas que fueran como elementales, ¿no? Que eso sí pasa en algunos países, ¿no? Jorge hablaba de España, bueno, hay algunos intentos en la Argentina, hay intentos en Chile, México tiene que nosotros estuvimos trabajando con Roberto sobre esa base. Digo, sí, porque si no hay condiciones, no puede haber nada, ¿no? O sea que algún tipo de condición para que la cosa pase o no pase, porque la vida es triste, es probablemente que no pase, bueno, pero para que pase tenés que dar unas ciertas condiciones elementales, ¿no?
Eso es lo que parecería que hay que reclamar con total claridad. Estabas en mute, Irene, creo que me pasaste la palabra. Te pasé. Ahora sí, sí. no, pensé que ibas a tomar la palabra, perdón. Sí. Bueno, sí, yo creo que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron los colegas anteriormente. Creo que no vamos a agotar el tema acá, porque además esta es la primera mesa de una serie de mesas. Creo que ni siquiera ha terminado el ciclo, lo vamos a agotar, pero las expectativas que yo tengo es que cuando transcurra el sitio tengamos algunos indicios de por dónde puede ir este camino. Para la Fundación Benedetti, el rol acá es básicamente de facilitador, de facilitar que se produzca el diálogo entre los escritores y las escritoras, y hacer un cierto punteo de temas, ¿no? Creo que es central pensar que, que el escritor tiene que tener algunas condiciones materiales que le permitan desarrollar su tarea. Creo que podría no ser demasiado utópico acordar colectivamente un cierto arancel que permita saber que cuando se va a hacer una lectura de poesía, cuando se va a escribir un prólogo, cuando se va a dar una conferencia, cuando se va a formar parte de un jurado, todas esas actividades que los escritores y escritoras realizan de manera conexa a su tarea literaria, hay una base que menos de eso no se le puede pagar a la persona, como tienen los odontólogos o como tienen los escribanos. Y creo que eso es especialmente, ya que acá vemos 3 poetas, eso es especialmente importante para los poetas, porque es como una de las... Si el escritor está invisibilizado, el poeta es prácticamente inexistente, cuando se habla del pan. Cuando se habla de la pluma, yo creo que en todos lados se busca a la poesía para decorar una actividad, pero no es esa la idea y no pasa por ahí el lugar de la poesía en una sociedad. Entonces creo que quizás llegar al acuerdo de que debería haber un arancel y empezar a borronear cómo ese arancel podría ser, puede ser uno de los resultados de este ciclo de charlas. También, ¿qué pasa con el después, ¿no? ¿Qué pasa con el retiro? Acá se habló del concepto de intermitencia, lo nombraron tanto Jorge como Silvia. Es una de las soluciones que algunas sociedades han encontrado para la seguridad social y la jubilación de los escritores, el criterio de intermitencia. Silvia habló de México. Nosotros estuvimos estudiando bastante los modelos que tienen otros países para remunerar la tarea literaria. México, sin ser la panacea, teniendo muchos defectos, tiene un sistema de pago que se renueva anualmente y que obviamente tiene una contrapartida. Acá en ningún momento se está hablando de que no haya contrapartida. Creo que es al revés. Hay un exceso de contrapartida por parte de los escritores al momento de, como decía Jorge, retribuirle a la sociedad o darle a la sociedad sin retribución en esa tarea que, como comentaba Silvia, es una tarea que no tiene una finalidad que pueda ser medida en términos de los márgenes del capitalismo. Bueno, pero entonces, ver ejemplos como México, nosotros elaboramos un borrador de algo parecido para luego eventualmente proponerlo, se va a enriquecer obviamente con las opiniones que aquí se encuentren, pero si hay un sistema nacional de investigadores, ¿por qué no puede haber un sistema nacional de escritores? Me parece que hay ahí un punto de encuentro entre el lugar del escritor en la sociedad y cómo la sociedad le retribuye. Y en ese sentido, el salario básico universal o el salario mínimo universal, me parece que es evidente que el escritor es un trabajador y que en tanto trabajador forma parte de ese reclamo general de la intersocial y de la central obrera, de que efectivamente la única manera o la manera más justa de reconocer
los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos humanos de las personas, es que haya un piso de retribución básica para las personas, algo que obviamente tiene que tener como contrapartida, lo digo a título exclusivamente personal, tiene que tener como contrapartida un sistema impositivo que grave a los sectores más pudientes de la sociedad, que grave al gran capital, porque no hay justicia sin redistribución. Entonces, si hablamos de un salario básico universal, tiene que haber el Estado, tiene que hacerse de los fondos para poder garantizarlo, y la única manera que tiene un Estado de obtener fondos para cumplir con sus políticas sociales es a través de un sistema impositivo justo que grave a los que más tienen para redistribuir en el resto de la sociedad. Pero creo que, bueno, que es un camino el de estos diálogos que está recién comenzando, y que esperemos que el 12 de mayo tengamos por lo menos las preguntas más ordenadas, aunque no tengamos las respuestas. Bueno, ¿cómo cerrar esto después de este manifiesto, Roberto? Porque fue... no, bueno, pero creo que era el objetivo, y un poco también viendo los minutos, era la idea de la visibilización, y que me parece que está la idea de empezar ese diálogo. Yo me quedo con esto entre la pluma y el pan, con esto que los tres tocaron, y especialmente eso de cómo tenemos que pensar ese escritor, y sobre todo volver a visibilizar ese escritor como alguien que construye comunidad. Porque el develar el mundo en el contexto de este mundo apariencial, en realidad el ayudarnos a develar esa necesidad que tenemos a partir de esa escritura y del trabajo que hacen esos escritores, esa construcción, alguien hablaba hoy de construcción de identidad, de construcción de la comunidad imaginada, pero es también la construcción de la comunidad cómplice, o sea, ¿qué es lo que necesitamos para seguir transitando esto, ¿no? Ahora en este segundo parte, bueno, Jorge establecía 3 puntos básicos, inclusive de cómo organizar desde el Estado, desde los propios escritores, hasta una cuestión legal. Silvia también, bueno, poniendo ejemplos de otros lugares, pero bueno, en realidad el diálogo está abierto, y en realidad, bueno, yo creo que esto también va a ser visibilizado, y seguiremos entonces construyendo la comunidad cómplice, yo del otro lado, siendo cómplice del otro lado de la literatura como lectora, en realidad. Pero bueno, por mi parte, un placer y muchas gracias, y no sé si quieren cerrar ustedes. No, quería, si me permitís, viene una cosita chiquita, porque me congratula de haber estado participando aquí y haber escuchado lo que acabo de oír hace un momento. Tú señalaste al comienzo de esta segunda parte que la pandemia vino a dejar, no trajo cosas nuevas, o si las trajo, también puso al descubierto otras que ya estaban. Esta es una. La situación de los escritores no es que surgió ahora con la pandemia, la alternativa del salario básico fue la manera de buscar resolver solidariamente, pero también poner el tema en cuestión. Y a propósito del diálogo que mencionaba recién Roberto con una de sus propuestas, quiero decirte que ya estamos dialogando con una de ellas, porque sobre la mesa en Casa de los Escritores está el planteo de justamente establecer un arancel, porque se han dado situaciones que conocemos perfectamente, pero creo que es un factor de integración, de unión. Y la otra cosa que quisiera destacar es que en este afán de ir por la reivindicación de la ley, y este debate lo muestra, es la de absoluta libertad y apertura para dialogar. Se trata de encontrar todas las opiniones, y el debate tiene que ser abierto, y por lo tanto imprescindible que cuantos más seamos, más cabezas piensen, mayor posibilidades de cohesión. Es difícil, naturalmente, pero creo que es una estrategia de convivencia necesaria. Y mi agradecimiento, aprovecho mi última intervención a Silvia, a Roberto, apreciadísimos compañeros de trabajo, y a la Fundación por esta experiencia que tiene que dársele continuidad, y me encantaría poder acompañar desde otros ámbitos esta propuesta.
Y muchas gracias a la moderadora también. Sí, muchas gracias, Irene. Por cierto. Gracias a ustedes. Bueno.